Mejor cómprate tu SSD de 1000 terabytes. 16 terabytes. Sí, Lo peor es que sí existe. sí, hay pues. Pero es lento para subir ahí. Sí. Ay, se prolonga el tiempo. Lo eliminaré. Ahora van a hacer. ¿Hasta qué hora siempre? Pues sí, como yo me salía antes. ¿Por qué? Yo me salía antes ¿Por para qué? dar ese examen. Mm. Porque me dio que pasó. Ah, ya. ¿Cuál era mi dos? Ya. Iba a poner no. No, nada. Doctor Jorge Sánchez. Último, ¿no? Ese es mi doctor. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Luis Puma. Yo soy médico oncólogo en el Seguro Social y también, como ustedes, formado en esta universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Y soy su coordinador de sección, así que yo los voy a acompañar en las evaluaciones y en algunas clases teóricas y también en todo lo que necesiten en cuanto a la gestión y coordinación de este curso. Medicina 1 está dividido en 3 grandes segmentos, en 3 fases: en infecto, inmunohematología y oncología como tal, y vamos a empezar nosotros con oncología. Vamos a tocar diferentes tópicos. De hecho, estos tópicos, estos que están viendo, justamente son los que vamos a incidir en las preguntas del examen teórico práctico al final de la tercera fase. Tenemos un cronograma de varias clases teóricas en simultáneo, mientras sus compañeros de las diferentes secciones van a ir haciendo con el doctor Vizcarra, en coordinación propiamente con él, inmuno-onco, con la doctora Angélica Ñamuro, infecto, y conmigo y los demás docentes, oncología. Las clases son de lunes a jueves. Por ahí puede haber alguna excepción en coordinación con algún docente que por tiempos o por alguna actividad fuera de la universidad tenga que mover su clase. Las clases de infectología son las que van a extenderse a 12 clases en la segunda fase. Y bueno, vamos a finalizar con inmunohemato. Estas son las fechas de los exámenes teóricos. Y la fecha del teórico práctico va a ser dividido en 2, ya que el mismo día, en la tarde, pueden también dar su examen teórico práctico algunos grupos, dependiendo de la disponibilidad de los docentes. Para las actividades dentro de lo que es el sílabus,
se está considerando dos actividades que seguro ya las han hecho en otros cursos: investigación formativa, responsabilidad social. Investigación formativa va a estar a cargo de estos doctores. Ellos, bueno, nosotros en coordinación les vamos a decir a qué grupos van a estos doctores a acompañar su actividad de investigación formativa, que básicamente se trata en hacer un caso clínico, pero expresado en la forma de un póster o de un abstract. Un póster. Porque prácticamente ya tienen un producto para poder ser presentado a cualquier congreso nacional o internacional. Realmente es un producto útil y que puede ser postulado por ustedes, ¿no? Esto se presenta en la tercera fase. Y la de responsabilidad social, ustedes dentro de las rotaciones de sus docentes en las prácticas del día a día, de identificar alguna acción de responsabilidad social, quiere decir, no es tanto tipo caritativo, sino es un tema educativo. Entonces, después de que ya vayan rotando y vayan viendo, vayan conociendo sobre estas asignaturas, sobre estos temas, pueden transmitir esta información en la forma de un trifoliado, en la forma de una campaña, a los pacientes que están en la espera de consultorio, a los pacientes que están, no sé, en sala de quimio quizás, hablarles un poquito sobre nutrición, sobre actividades físicas, a los pacientes de infecto, hablar sobre anemia, quizás no en el hospital, sino acá frente a sus compañeros de otras carreras profesionales, ¿no? Entonces, bueno, la elaboración de póster es básicamente un caso clínico con todos los ítems que incluiría, y la responsabilidad social es una acción para lo cual el de responsabilidad social prácticamente va a ser una autoevaluación, a menos de que ustedes reconozcan que no lo hicieron mal. Hay un producto que es en una cara, realizar la mitad de la hoja un análisis descriptivo y en la otra mitad las evidencias. Y yo les voy a pasar a través de su delegada, un enlace para que puedan, en forma de formulario en el Microsoft Forms, pueden autocalificarse y subir esta parte de evidencia. Estos somos los coordinadores: el doctor Vizcarra, la doctora Ñamuro. Esta es toda la lista de docentes, tanto de prácticas como de clases teóricas. Dentro de cada sección están entremezclados entre oncólogos, hematos, infectos, médicos internistas que también ven tema de infecto inmuno, nefros. No hay una guía de base propiamente dicha. De hecho, en este campo de la medicina interna o de la medicina es muy amplia. De hecho, la parte teórica va a nacer de nuestras clases, que jalan información de alguno de estos textos, pero son un texto de referencia como tal. Entonces, si tú quieres desarrollar un concepto un poco más amplio y de base, vas a revisar el tema en alguno de esos otros textos, pero no quiere decir que te vamos a tomar exactamente ítems de estos libros. Y para la calificación, nosotros tenemos una calificación por 3 fases. Para el tema de calificación teórica es tal cual tu examen, no promediamos nada más, solamente tu examen es el válido para tu calificación teórica. Para la calificación de prácticas van a asistir hasta con 6 docentes diferentes en 3 semanas, 2 docentes por semana, pero vamos a calificar, y por exigencia de la facultad, la asistencia a las clases teóricas, y va a ser considerada como una 7ª nota que se va a promediar en cada fase. Wow. Y es en la tercera fase donde responsabilidad también va a tener su nota como 8ª nota, 9ª nota de investigación, que si lo hacen adecuadamente pues tendrían ahí un 20 en cada una.
pero todo este promedio solamente ocurre un 30% de la tercera fase. Y es el de examen teórico práctico el que ocupa el 70%. Y en el examen teórico práctico son aproximadamente 15 puntos los que es la elaboración de una historia clínica y la defensa de esta historia clínica en la descripción de sonamnesis, examen físico, plan de manejo, manejo general y propuesta de tratamiento dirigido. Y justamente esa defensa pues es calificable, y 5 puntos de preguntas dentro del valutario que les hemos puesto. No les ha ido mal al otro grupo, así que no se asusten de que si ese 70% puede ser significativo. Muy bien. Y sobre eso, nuestra delegada nos va a ayudar justamente con esta ficha de asistencia. De hecho, si es que ustedes vienen a todas las clases, pues van a tener un 20. Si es que dejan de venir alguna, pues su promedio va a bajar de nota de asistencia. Por eso es una séptima parte de su nota de práctica. Tampoco no es que sea tan significativo. Si es que por ahí hay algún detalle con el cuento de la asistencia, porque a veces tienen que movilizarse hasta otros cursos, o algunos están haciendo no el curso formal como que es matriculados en este año, sino están llevando otros cursos. Bueno, siempre es interesante conversarlo y no solamente irte y sinalizar que estuviste presente. Entonces, muy bien, la clase de hoy bien. Aldana Aguilar. Natalia Pasa. Presente. Carla Pasa. Presente. Yadira Aranzábal. Camila Bendaño. Jennifer Vegaso. Milagros de Jarano. Kate Bravo. Johanna Calderón. Luana Canaza. Claudia Canqui. Shirley Cayo. Rocío Cayo. Milagros Chávez. Guillermo Chávez. Rodrigo Coaguila. Camila Cuadros. Rodrigo de Córdoba. Santiago Edwards. Yanel Espinosa. José Gamero. Presente. Emily Gómez. Ana Flavia Gómez. Andrea González. Vanessa Gutiérrez. Alejandra Wilca. Karen Huachín. Gabriela Mamani. Valeria Medina. Maciel Presente, Pinao, doctor. Dana Moreno. Adriana Ay, qué bueno entendido. Feliz. Ariana Naigua. No, ¿cómo hacer Brenda eso? Pacheco. ¿Cómo? Pablo Paliza. Andrea Pérez. Fernanda Pinto. Gabriela Pinto. Rubí Coyoiqueri. Giancarlo Quea. Paola Romero. Doria Sarmiento. Mari Pitaya. Date borrado. Anaí Tito. Nicole Urdanibia. ¿Se escribes? No, como si fuera un lápiz normal. Jimena Como Urrutia. si fuera un lápiz normal. Si fueron lápices. Mariana Valcárcel. Rafaela Velázquez. Brandon Vilca. No, está. Gabriela Visa. Aiko Yabiku.
Eduardo Ceballos, Estás rotando con el doctor neumólogo. Sebastián Ceballos. ¿Estás rotando con el Segarra? Si alguien que está en la clase y que no le he llamado, Pero es del carro. alguno de las dudas. Voy a ver el nombre. Muy bien, entonces esta base de datos se la vamos a compartir a la delegada. Héctor Jorge. Voy a tomarla de la forma que sea más rápida posible, no es necesario que sea tan largo, puede ser al final de la clase o pueden dejar alguna nota para anotarse, bueno ya, pero está fácil y accesible y en la medida que ustedes vengan a sus clases, bueno ya tienen una nota asegurada de una séptima parte de sus notas prácticas. Muy bien. Entonces, ahí está. Ya. Entonces, bueno, nuevamente, ahora sí empezamos. Un ejemplo con el Puma. Analizan al final. Yo soy actualmente el coordinador, es mi tercer año enseñando a los alumnos de la Facultad de Medicina de esta universidad. Soy actualmente médico asistente del Servicio de Oncología del Hospital Nacional y miembro staff. También trabajo de forma privada en algunas y coordinación de algunas unidades oncológicas en las clínicas de la ciudad y bueno, soy miembro activo de muchas sociedades nacionales e internacionales y también presentador o speaker dentro de las mismas. Antes de empezar esta clase, de hecho los quiero posicionar en un punto importante. Yo sé que esto les voy a explicar en clases teóricas, no con todos, porque no siempre me toca hacer una rotación con todos, pero sí los quiero posicionar en este punto de ¿qué hacemos con la oncología? De hecho, ustedes ya lo han ido viendo en diferentes etapas, en embrio, en histo, en parto, en fisioparto, pero yo los quiero posicionar en una realidad de que esta enfermedad no es nueva, esta enfermedad es súper antigua. Lo que sí es nuevo es cómo mis herramientas han hecho que yo descubra a los pacientes con cáncer. Y obviamente eso está haciendo de que yo pueda tener tablas de incidencia. Esto es una gráficas de datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud en base a su agencia de control del cáncer. Incidencia quiere decir datos de descubrimiento, tasas entre casos nuevos diagnosticados sobre un determinado tiempo y un determinado lugar. Hasta el año 2022 a nivel mundial sobre 100.000 personas. Entonces vemos que sobre ambos sexos el cáncer de mama es uno de nuestros cánceres más incidentes con un índice de 46 sobre 100.000. Seguido por próstata, pulmón, bastante bien, 23.6 sobre 100.000, colorecto, uterino, estómago, tiroides y otros más raros más abajo. Dato importante es qué pasa a nivel mundial con los diagnosticados con cáncer, pues hay sitios tumorales que son muy mortales. Pulmón encabezando, diagnosticada 23 personas sobre 100.000, sobrevive la tercera parte. O sea, 2/3 partes no están. El cáncer de mama diagnosticado como 46.000 y están sobreviviendo casi 4/5 o 3/4 partes. O sea, sobreviven. O sea, quiere decir que estoy llevando a un control crónico de los pacientes que tienen cáncer de mama. Y de ahí tenemos datos mucho más abajo, uterino, estómago. Lo interesante de que por qué tengo que aprender oncología, porque no me gusta, está difícil, no lo entiendo, pero también es uno de los motivos por los cuales quizás alguno eligió estudiar esta carrera, ¿no? Curar el cáncer. En el Perú estos datos varían, no son iguales a nivel mundial. Próstata está bien, o sea, se está diagnosticando más, eso quiere decir este gráfico. Pero tercero está cuello uterino, o sea,
Si tenemos, parece que tenemos más incidencia y tenemos esfuerzos para poderlos diagnosticar. Pero acá tercero estaba pulmón. Y pulmón tiene una incidencia de 6.8. Tenía una incidencia de 23 a nivel mundial. ¿Qué pasa con la mortalidad? ¿Será igual? ¿Fallecen por cáncer de pulmón? Pues no. Sobre ambos sexos en el Perú fallecen por cáncer de cuello uterino. ¿Y qué estamos haciendo de mal acá? Estómago, próstata, mama, pulmón. El pulmón era el primer lugar a nivel mundial, ahora es el quinto. ¿Y qué pasa con su dato de incidencia? Me está sobreviviendo 0.8 pacientes con cáncer de pulmón a nivel Perú. O sea, quiere decir que casi todo lo que yo diagnostico se está yendo hacia la progresión y encaminándose a un fallecimiento. En Perú. Y cáncer de cuello uterino, pues prácticamente la mitad están yendo a un deceso. Estos 4 gráficos tienen mucha explicación en cuanto a quién se hace cargo de todo este manejo. De hecho, es correcto decir el médico, porque quizás no es ni siquiera el médico, puede ser un profesional de la salud X, como los que actualmente la Dirección de Control del Cáncer Nacional está a cargo de una enfermera. Entonces, una cosa es el atender al paciente y otra cosa es el tener la dirección de qué cosa está pasando con el cáncer en nuestro país. Y en este caso, ustedes podrían decir, por eso eres el médico oncólogo. Pues podríamos decir que somos parte de todo un equipo en el cual estamos en diferentes etapas de toda la evolución del manejo oncológico, pero no trabajamos solos. Necesitamos a toda una batería de profesionales que ni siquiera son todos médicos. Muchos de ellos sí especialistas y súper especialistas, como un radioterapeuta. Pero acá hay varios que son imprescindibles. Vamos a encontrar que una persona que desarrolla cáncer se va a manifestar en la formación de una masa tumoral. Entonces, esta masa que ocupa espacio, en mi cabeza de algoritmo de manejo, yo voy a hacer un trabajo de darle nombre a esa enfermedad y también voy a tratar de avanzar hasta dónde está avanzando esta enfermedad, evidenciar hasta dónde está avanzando. ¿Cómo le hago el diagnóstico a la presión alta? ¿Necesito dosar sodio en sangre? De hecho, es un examen clínico, ¿no? Y si quiero diagnosticar diabetes en una persona, pues ya me voy a un tema analítico, de fluidos. Y si quiero diagnosticar lupus, pues está más difícil, no tengo una sola herramienta, tengo que juntar mis herramientas de criterio clínico, más laboratorial, más la evolución del paciente. En cáncer, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el gol estándar de diagnóstico en el cual tú dices desde aquí a acá esta persona tiene cáncer? Biopsia. La biopsia es la toma de la muestra. Estudio no tomo No. El estudio histopatológico o cito, porque podría ser un raspado como el Papa Nicolau, puede ser líquido en un fluido, pero el cito o histopatológico, mirar las células malas, ese es mi diagnóstico. Y si yo tengo este problema como los datos que he mostrado, donde cáncer de pulmón, ¿por qué está tan bajito? O es que no tenemos cáncer de pulmón porque no fumamos. Pues quizás la diferencia de tasas o de valores no es el factor de riesgo, sino es que no tengo las herramientas de diagnosticar al paciente. Pero el paciente existe y está. Y bueno, ¿y el hasta dónde? ¿Qué usamos usualmente? Pues la clasificación del TNM en base a una categorización de darle valor a las características del tumor, a las características de los ganglios regionales y a las características de las metástasis. Entonces los clasificamos del 1 hasta el 4, donde usualmente los 4 son los avanzados y los localizados del 1 hasta el 3, con diferentes subtipos, dependiendo del tipo tumoral.
pero no es un concepto totalitario, ya que hay algunos tumores como del testículo que el metastásico puede ser el 3. Hay unas excepciones. Muy bien. Nuestro cronograma de clases teóricas y vamos a empezar con la teoría de la carcinogénesis. Pues las células tumorales son las que, esta es una muestra de células tumorales in vitro de cáncer de mama y las vemos en proliferación y en duplicación. Muchas ahí haciendo su mitosis, dividiéndose, generando dos células iguales o parecidas, pero ya malignas, ¿no? Entonces tenemos conceptos generales como la definición del tumor, que es el término utilizado para describir la inflamación perceptible, palpable, por semiología objetivable, de una apariencia física de una neoplasia, o sea, un crecimiento de algunas estructuras celulares o histológicas de nuestro cuerpo. Las neoplasias, crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo. O sea, es un crecimiento anormal, es obviamente. No está bien que después de una cirugía y después de coser me crezca pues una masa queloide. No es normal. Pero esa masa queloide pues corresponde más a tejido fibrótico y no a un tejido que tiene capacidad de invadir o capacidad de romper o de irse o escapar hacia otro sitio, ¿no? Los benignos no crecen agresivamente y sin control y no invaden los tejidos corporales adyacentes y no se diseminan a lo largo del organismo. De hecho, estas noticias que tenemos a veces de algunos centros hospitalarios donde hicieron la hazaña de operar un tumor de 15 kilos, o sea, de hecho un tumor de 15 kilos, si fuese maligno, tipo cáncer, no se debe operar. Es porque es un tumor benigno y los benignos pueden crecer así, encapsulados, sin comprometer estructuras adyacentes, porque algo de 15 kilos y haciendo volumen sería irresecable. El cáncer es un término más amplio, utilizado para describir al conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano de nuestro cuerpo con el crecimiento de células anormales que crecen con una característica de ser descontrolados y que sobrepasan sus límites habituales, incluso invaden a partes adyacentes al cuerpo o a distancia. Entonces, pues ¿qué parte del cuerpo no podría desarrollar cáncer? No, sí hay cáncer cerebral, primario cerebral y de los componentes que sostienen las neuronas. Bueno, sí hay algunas estructuras como las paneras, el pelo, pero el pelo pertenece a la piel y hay cáncer de piel, así que algunas pocas estructuras podríamos decir que no son tumores primarios, hasta incluso del uraco. ¿Conocen el uraco? ¿Recuerdan el neonato? ¿Sí? El rezago, el remanente del conducto que del cordón umbilical, que después queda como un ligamento que sostiene la vejiga con el ombligo internamente. Esa estructura antes era un tubo y era un epitelio, y sí hemos determinado y encontrado cáncer de uraco en muchas personas. Y hemos tenido nosotros también en el hospital varios casos de ellos. Entonces, tenemos las características de lesiones benignas versus malignas en el ejemplo de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en cuerpo uterino. Incluso por terminología las describimos como miomas y a los otros miosarcomas, dependientes de tejidos anormales dependientes del tejido muscular. Tienen características de ser pequeños, no pueden crecer, son bien diferenciados. ¿Qué quiere decir bien diferenciados al tema histológico? Que se parecen al tejido sano que lo están formando. Tienen un lento crecimiento, no son invasivos, no metastáticos, bien diferenciados. Acá son, rápidamente crecen, generan hemorragias, necrosis, rompen los endotelios, invaden tejidos, tienen otras características. Y dentro de las formas de diferenciación entre benigno y maligno, o al menos de etimología, nomenclatura, pues tenemos algunos ejemplos por ejemplo, entre benignos y malignos de acuerdo a los tipos de ubicación de tumores.
Y como les decía, los tumores no son recientes, el cáncer no es reciente, lo tenemos desde el inicio de los tiempos, incluso encontrados en la forma de los sarcomas, en los fósiles de algunos animales prehistóricos. Y ha sido descrita esta enfermedad a través del tiempo con la forma de tumores en general y que no respondían a tratamientos convencionales, incluso en papiros como este encontrado 1600 a.C. No, si te encuentras con uno de estos casos, pues no hay un tratamiento como tal. Debes tratarlo según la premisa de si se puede cortar como para curar, pero muchas veces no se podía hacer más con estos pacientes. Hay la etimología que fue avanzando a través de nuestros ancestros los griegos, que le dieron esta forma etimológica de oncos, a la masa, carga, las lesiones que ocupan espacio, que demoran o no cicatrizan o no curan, que sangran. Bueno, es un poco tema de lo que es historia. Carcinogénesis. Se divide en 3 etapas, quiere decir que todas nuestras células están programadas para generar un crecimiento y un recambio celular. No hay tejido de nuestro cuerpo que no haga este recambio a través del tiempo. Sin embargo, cuando se ocurre la programación de este recambio, pueden haber errores. La agresión, sea propia genética o sea externa, va a desarrollar un daño necesariamente en el material genético, sí, porque ese daño en el material genético puede activar o hacer mutar algunos genes que van a favorecer la progresión o la duplicación. Incluso si es que una célula no sabe por qué está mala, pues finalmente está entrando en un ciclo de división y mi cuerpo tiene que reconocer esto, pero si es que el cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo, la va a dejar crecer. Entonces tenemos una etapa de iniciación del daño, después la generación y proliferación de esas células que son anormales, porque finalmente si mi cuerpo la detecta como anormal, la va a llevar a un camino de muerte celular programada. Pero si es que evado esa muerte celular programada y mi cuerpo no la reconoce, vamos a entrar en esta etapa de proliferación. Y en cada ciclo de división se van a acumular más cambios moleculares, más cambios genéticos, en las cuales incluso dentro de las que ya sabemos que están malas, pueden aparecer otras que son diferentes a las anteriores. Y generamos una progresión de enfermedad con resistencia de lo que yo pueda ofrecer como control en ese momento, ¿no? Sea las cirugías, sea las quimios, sea terapia local como se llama. Entonces, en ese sentido, tenemos que hay características de estas células en que pierden componentes, estructuras, por ejemplo, pierden la capacidad de adherirse unas con otras, y esta capacidad hace de que la célula transformada pueda migrar o pueda invadir otros tejidos y desdiferenciarse. Es cierto que también tenemos como una historia natural histológica de cambios en el cual puedo describir y darle nombre, una nomenclatura a todos estos cambios hasta ciertos puntos, teniendo una célula, un tejido normal, un tejido que está en proliferación pero de células normales, un tejido que está en desorden, que está entrando en una diferenciación, y esto es porque el material genético que está predominando dentro de estas células está comenzando a alterarse y expresar y dejar de ser las células de arquitectura normal. Y podamos desarrollar lesiones de células malignas, pero que todavía no las podríamos denominar como cáncer si es que no me invaden la membrana basal. Esa característica de invasión de la membrana basal le da el nombre de ser histológicamente un carcinoma invasivo. Si el patólogo me da un reporte de un carcinoma in situ, eso no es un cáncer. Eso es una lesión premaligna, obviamente es el borderline de la enfermedad en su historia. Y un carcinoma invasivo que ya pasaste la membrana basal y estás invadiendo otros tejidos. Entonces, existe como que un efecto también
por las corrientes de estudio de qué es lo que pasa con la enfermedad oncológica, que existe un efecto de bola de nieve. Nosotros podemos portar algunas mutaciones o podemos ser muy limpios, sanitos, pero después en nuestro crecimiento, y sea incluso durante la gestación, portar y desarrollar algunas anormalidades genéticas que producirían un daño intrínseco más el efecto del medio ambiente y mis exposiciones de estilos de vida van a irse acumulando en el tiempo y puedo desarrollar la aparición de una lesión benigna o una lesión invasiva temprana o lamentablemente un fenotipo de un tumor maligno invasivo y agresivo. Si es que yo utilizo acciones de control, pues voy a alterar justamente todas estas características y no puedo tener un cáncer igual que otro por estas características tan distintivas que van a ocurrir en cada ciclo de duplicación. Entonces, ese fenotipo mutador lo describimos en base a un análisis de cómo es que interaccionan nuestros cromosomas, porque hay información genética en algunos que se relacionan con otros. Hay fusiones, hay elecciones, que finalmente en el tiempo pueden desarrollar la aparición o favorecer el desarrollo de enfermedad neoplásica. Nuestros genes o este material genético que está en el ADN que controla la célula puede tener una alta carga de cambios dependiendo del lugar, del tipo de célula y el lugar donde se están generando. Entonces se ha visto que hay sitios tumorales que tienen una mayor carga de mutaciones somáticas, frecuencia de mutaciones somáticas como son los melanomas, el cáncer de pulmón de células pequeñas, vejiga, estómago y otras que no acumulan, pero sí tienen algún daño o algún daño en el material genético, pero es prácticamente un único daño. Y en ese sentido, pues hablando de las mutaciones genéticas, descubrimos que efectivamente las alteraciones genéticas que van a ocurrir para desarrollar un cáncer son las que las llamamos como mutaciones driver. Y las que todavía no sabemos por qué están cambiadas, pero no interfieren directamente, las llamamos mutaciones o alteraciones espectadoras o passenger hasta este momento. Porque puede que en un futuro sí tengamos la explicación de que por qué fueron mutados y en qué le van a dar de aporte a la mutación driver. Que hay algunos ítems en las mutaciones driver, que es algunas estructuras celulares en las mutaciones driver que controlan muchas cosas. Por ejemplo, el P53, pues, ¿no? Tener mutado nuestro gen del P53 va a desregular muchas acciones en nuestro cuerpo. Entonces, estas son algunas de estas mutaciones driver encontradas. ¿En qué formas? En casi muchos genes, P53, como la acción de un factor de transcripción, P53, la forma de quinasas, no está P53, pero están otras vías, el I o los CPPRs, como oncogenes, PI3K, como genes supresores tumorales, aquí está P53. Entonces, el gen puede desarrollar diferentes acciones o está involucrado en diferentes acciones dentro de la regulación del ciclo celular y de las vías de señalización y proliferación. Y justamente tener mutados o encontrar que de toda esta batería algunos tienen una frecuencia más alta, el I, el PITEN, el P53, el APC, el RB, pues me dan a entender que existen genes que tienen que mantenerse sanitos, si no en algún momento me va a dar cáncer. Y si ya se mutaron, pues lamentablemente algo me va a pasar en el tiempo. Puedo con ello finalmente entender que por qué tenemos estas dos diferencias de tumores que no hacen más que crecer en su propio lugar y otros que están mucho más invasivos. Entonces, dentro de las corrientes de estudio, para tratar de entender toda esta información, pues Douglas Hanahan en el año 2000
puso en definición 6 conceptos importantes. Que pone el concepto de ser sellos, los hallmarks de la célula cancerígena. Y tiene estas características, y que justamente coincidimos en que sea la definición de la célula tumoral cancerígena. La autosuficiencia, la señalización de crecimiento, evasión de supresores de crecimiento, de los controladores, activación de la invasión y progresión a distancia, el potencial de replicación ilimitado, inducción de vasos sanguíneos, angiogénesis que van a nutrir, también van a ser vías de escape, y la resistencia a la muerte celular programática. Muchas de estas características están relacionadas unas con otras, pero en el tiempo luego descubrimos, unos 10 años, 11 años después, de que mientras yo seguía conociendo qué es lo que pasa con este microambiente tumoral, con la célula como tal, pues aparecieron otras características emergentes y otras habilitantes a las anteriores. Emergentes como la reprogramación del sistema de energía. ¿De dónde saca energía esta célula para crecer? ¿Por qué genera alteraciones en su microambiente? Pero se supone que nosotros tenemos un sistema inmune que controla todo esto. Entonces es entendible que tengo que involucrar a nuestro sistema inmune que no está trabajando bien. ¿Y por qué no está trabajando bien? Quizás es porque tú como tal no lo estás haciendo o que el microambiente tumoral está favoreciendo que falles. Promover la respuesta inflamatoria, o sea, esto está ocurriendo no como que de acá a la mitad son células malas y de acá no, están entremezcladas en un tejido que tiene un estroma, que tiene unos mecanismos de reparación, quieren proliferar por un lado, quiero controlar por otro. Hay inestabilidad de los genes, mutaciones. Y otros 11 años después aparecen otras características agregadas. La plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética no mutacional, el microbioma y las definiciones de células senescentes o que quedan como que en una pausa. Entonces, dentro de eso vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. La señalización de la proliferación sucedida, ¿qué quiere decir? Es el rasgo, la característica más fundamental de todas las células tumorales malignas, y que implica que tiene una autocontrol, una autocapacidad para mantenerse en una proliferación y crecimiento. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Pues nosotros tenemos una vía de señalización de información que va a manifestarse en productos, mensajes de resistencia a la apoptosis, proliferación, generación de angiogénesis o metástasis. ¿Por qué toda esta célula tiene esta característica de generar este comportamiento? Pues de hecho nace desde algo tan chiquito como un ligando que se une a un receptor que está en la membrana celular. Esta membrana celular es como una piscina llena de pelotas, dinámica, y los receptores son como algunos globitos que podrían estar ahí nadando, pero para que este globito se active necesito que se dimerice, necesito que tenga una comunión con otro de sus receptores por igual. De forma normal, una célula no tumoral, para recibir mensajes externos que se transmitan intracelularmente y que en mi núcleo yo genere información genética que se transforme en que tu célula tienes que morir, en que generes enlaces que hagan de que las células del sistema inmune te reconozcan como mala y te mueras. Información de control o proliferación programada, pues ocurre de forma normal, natural en todas nuestras células, pero a través de diferentes mecanismos pequeños, de pasos. Pero si es que esta célula comienza a generar receptores alterados, que no necesitan un ligando, que no necesitan dimerizarse, yo, célula tumoral, con toda esta información y en retroalimentación, con todas las mutaciones que vengo cargada, me da la gana de generar receptores que no tengan que dimerizarse y se activen sin ligando. O sea, quiere decir que tienes una actitud de autocontrol.
Simplifico las vías de señalización, aumento la fosforilización para la generación de energía, me programo para generar más factores de crecimiento de endotelio vascular. Toda este recambio pues ocurre o se explica dentro de este sello, que es mantener una proliferación activa, ¿no? Entonces, estas vías de señalización o esta actitud de proliferación se explica de diferentes formas, en la capacidad de producir mismos ligandos, de alterar nuestros receptores, alteración molecular y estructural de los receptores que favorecen una activación independiente. Pueden utilizar incluso otros ligandos para activarse. Y esto es importante porque reconocemos de que todo esto ocurre a través de mutaciones. En este caso, pueden ocurrir una descripción de mutaciones somáticas que ocurren dentro del mismo huésped. Y sí hemos visto que hay diferentes tipos de tumores y algunos tienen una predilección de tener ciertos genes mutados, por ejemplo, los del BRAF en los melanomas, y que están involucrados en las vías de señalización del RAF, MAP y NASA. La evasión del control de los genes tumorales. Pues como todo, hay algunos controladores tipo policías de nuestro genoma que tratan de identificar si es que la información está alterada para poder programarte y llevarte hacia una muerte celular. Pero si es que tú te desarrollas mecanismos por los cuales vas a evadir ese camino, pues entras a lo que se llama características de elevación del sistema de control que existen naturalmente. Estos dos prototipos o dos ejemplos grandes, pues es el 53 y el NLRB. Ellos deciden si es que vamos a continuar en la división, en la duplicación de células, o las vamos a llevar hacia una senescencia o apoptosis. Pues que si es que están mutados, normalmente este RB trabaja de esa forma, como un punto mediador de punto de control, y su trabajo es inhibir el ciclo celular. Entonces, pero si tengo defectos en esto, voy a dejar a una célula activada en este ciclo celular y en una fase de este ciclo celular, en especial en mitosis, y voy a generar un mecanismo de evasión. El P53, que es nuestro protector del genoma, a través de diferentes estímulos o daños externos, pueda desencadenar su activación para descubrir que cierto material genético está alterado y conducir a la célula hacia una apoptosis. Incluso podría dejarle en una senescencia hasta que las cosas se vayan reparando. Hay otro tipo de charlas más profundas que se llaman los mecanismos de reparación del DNA. Y justamente el P53 permite que ocurra eso, le da tiempo a que nuestras células reconozcan en qué parte de el ciclo celular está detenido para poder reparar. Quizás hay un daño de doble cadena, quizás hay un daño de alteración en la secuencia de los nucleótidos, todo eso se puede reparar, pero justamente lo permite el P53. Pero que si el P53 está mutado, pues lamentablemente va a mandar a duplicar la célula tal como está y va a generar mutaciones posteriores. Parte de estos también no son controladores genéticos, pero el controlar esta proliferación tiene que ver también con esta inhibición o la pérdida de inhibición del por contacto, que quiere decir, por ejemplo, en células del epitelio gástrico, nosotros tenemos enlaces que pegan célula a célula, que son las ecaderinas. Pérdida de las ecaderinas permitiría que las células estén nadando en una superficie y se genere mayor daño en las células basales. Entonces, la apoptosis es nuestra barrera de control del cáncer, pero si es que efectivamente hay un daño y hay señales oncogénicas elevadas con hiperproliferación, el P53 se va a activar. Trabajamos de diferentes formas. Esta apoptosis puede estar mediada por otros controladores como el BCL2. Finalmente, por ejemplo, estos controladores también, la forma natural de tratar de inhibir o inhibidores de la apoptosis, bueno, lo que van a hacer es de que
se van a unir a otras proteínas como las proapoptóticas Bax-o-Bac y van a generar que, por ejemplo, las membranas mitocondriales liberen proteínas como las proapoptóticas en las vías de las caspases, lo que finalmente hace de que se rompe el DNA de aquella célula que está en programación de ir hacia la muerte celular. Pero si yo tengo mutaciones en estos otros controladores, pues lamentablemente no voy a poder inducir a que la célula se fragmente su DNA, y esa célula con una mala información no vamos a activar todos estos procesos y se va a entrar en una fase de duplicación y proliferación. Inmortalidad replicativa. Pues sabemos de que nosotros tenemos la relación entre los telómeros y las telomerasas, y que hay un control en el cual yo voy a tener ciclos de generación de nuevas células. Pues hay un potencial replicativo limitado porque justamente mantengo esta información, mantengo los telómeros, y estos no tienen un fin, no están programados para que después de tantos ciclos podamos detener justamente la proliferación o generar nuevas células. Estamos duplicando las mismas que están alteradas. Entonces, aquí también entran los conceptos de la senescencia, que es como una entrada a un estado tradicionalmente llamado irreversible. Es un estado no proliferativo, pero que todavía son células vivas. Son células de cáncer, pero que están ahí presentes y vivas. Pero no es un estado irreversible, ya que, como vamos a ver después en los nuevos sellos, en los nuevos Hallmark, se ha visto que había un despertar de esa senescencia. Y hay ejemplos por ejemplo, el cáncer de mama del tipo originario. Bueno, todo esto se ha visto en cultivos celulares, es parte del trabajo que muchos biólogos o biotecnólogos han definido para poder explicar estos conceptos de estos polímeros. La angiogénesis quiere decir que utilizamos algunos reguladores o proteínas como este factor inducible de hipoxia, que en un estado obviamente de falta de oxigenación va a generar estímulos de creación de factores de crecimiento endotelio vascular que van a favorecer de que se desarrollen nuevos vasos sanguíneos, delgaditos, desordenados, pero que suficientes como para nutrir un tumor. Entonces, si es que nosotros tenemos estos estímulos, ¿y quién pues finalmente lo está produciendo? Pues el estado del microambiente tumoral. Entonces hay como un círculo vicioso en donde este microambiente tumoral va a favorecer de que se desarrolle esa angiogénesis, porque no es que tenga una bola de células malas, sino tengo una entremezcla con un estroma que están sanos. O sea, tengo fibroblastos, tengo células adipocitos, células madre, células del sistema inmune, todos ellos interaccionando a través de vías de señalización, sean extracelulares o intracelulares, interleuquinas, mediadores inflamatorios. Es toda una mezcla de células que están en interacción. ¿Y qué desarrollamos? Pues de que en cada ciclo, en cada desarrollo de nuevas células malas, vamos a adoptar nuevas características, tanto que van a permitir primero un crecimiento tumorogénico primario y después capacidad de romper estructuras para desarrollar metástasis. Inestabilidad y mutación del genoma. Bueno, los factores externos van a desarrollar de que unas células tumorales sean más sensibles al daño genético del que ya venían cargados. Entonces, hay diferentes expansiones de crecimiento clonal, cada una de las cuales desencadena la adquisición fortuita de un daño genético habitante. La inflamación como promoción de tumores. Sí, los estados inflamatorios, todas las enfermedades, todos los tejidos de células de lesiones neoplásicas contienen células inmunes presentes que van a favorecer muchas cosas, como favorecimiento de presencia de factores de crecimiento que mantienen justamente ese sello de la capacidad proliferativa. Factores de supervivencia que limitan la muerte celular, factores progénicos, enzimas modificadores de la matriz celular y favorecedores de la angiogénesis.
Ya estamos pasando a los otros cortes, a los del 2011. Desregulación del metabolismo energético. Entonces, se descubrió que de dónde saca energía y por qué utilizo y mal utilizo la energía de mi cuerpo. Pues hay una condición de generación de energía que en condiciones aeróbicas, una célula normal, podría procesar, por ejemplo, romper la glucosa, pero antes me voy al otro ciclo, ¿no? A la de la fosforilación oxidativa, donde voy a ser más eficiente. O sea, voy a generar menos recursos de energía para ganar mucho más ATP. Pero porque no necesito dividirme rápido, a menos de que esté en daño. Y en condiciones aeróbicas, una célula sana va a escoger no estar rompiendo el azúcar, no estar haciendo glicólisis, sino generación de energía a través del ciclo de Krebs, a través de la fosforilación oxidativa. Pero ¿qué pasa con la célula tumoral? La célula tumoral hace lo contrario. A pesar de estar con buena o poca oxigenación, no importa el estímulo externo, deciden generar energía rápidamente y a pesar de estar en buenas condiciones, deciden hacer glicólisis en vez de irse por el ciclo de Krebs, que también lo hacen, pero su mayor trabajo, a pesar de estar en condiciones favorables, es irse por la glucólisis. Entonces, únicamente una célula normal en condiciones de falta de oxigenación se va por la glucólisis, pero la célula tumoral, no importa la condición de oxígeno que sea, sola en preferencia escoge irse por la glucólisis, y eso es lo que se llama el efecto Warburg, que incluso en presencia de oxígeno estas células cancerosas pueden reprogramar su metabolismo del uso de glucosa para romperla en vez de irse como que de una forma lenta. Pero es eficiente, no es eficiente, gastas mucha energía, pero no le importa, porque igual la energía está ahí, o sea, tenemos un cuerpo humano en el cual estás habitando, pero decides hacer esa glicólisis aeróbica aún en condiciones de presencia de oxígeno. ¿Y qué más pasa con este efecto Warburg? ¿Por qué solamente ocurre en las células tumorales? No, también las células de nuestro estroma y los fibroblastos pueden mostrar también este efecto Warburg porque están dentro de un microambiente. Y mis células sanas de fibroblastos, hacer esta glucólisis permite que al microambiente le va a generar más lactato y va a generar un efecto más inflamatorio, que es lo que necesita la célula para seguir produciendo mediadores proinflamatorios. Ahora, ¿por qué es importante eso? O sea, quiere decir que una célula tumoral va a agarrar demasiada la glucosa, va a agarrar mucha glucosa. Entonces, conocer todos estos temas teóricos tienen una implicancia. Por ejemplo, si es que está documentado que el aumento notable de esta captación y utilización de la glucosa por los tumores puede ser fácilmente visualizado de una forma no invasiva a través de algunos estudios de imágenes, como es una tomografía por emisión de positrones. Pero no es la tomografía como tal, porque la tomografía lo que va a hacer es darme una imagen por cambios en la densidad de estructura y arquitectura, tamaño y forma. Pero no me dicen cuál o en dónde está la masa. Bueno, acá está. Pero esta masa, ¿qué tan despierta está? Está agarrando mucho azúcar, quizás es una necrosis, quizás mi cuerpo ya pues, la encapsuló. Entonces, si es que yo conociendo este conocimiento del efecto Warburg y de esta alteración del metabolismo de energía, de las características de la célula tumoral, utilizo este método de estudio, pero utilizando una dextrosa fluorizada y radioactiva. Esta 18-fluorodesoxiglucosa se inyecta al paciente, se distribuye, va dando vueltas en el cuerpo del paciente. ¿Qué parte sana utiliza glucosa de tu organismo? Todo el tiempo. Cerebro. Entonces el cerebro se pintará así tal cual como estos gráficos en tonos
de colores, rojo intenso, porque hace metabolismo. ¿Qué otra parte de tu cuerpo hace metabolismo con glucosa? El hígado, no tanto como el cerebro, pero ¿qué pasa si es que yo encuentro que dentro de esta imagen veo zonas en el riñón que están pintando más que el hígado? Pues son zonas tumorales. Y en este caso está pues correlacionado la forma, la morfología con el metabolismo. Pero hay muchos tumores que pueden ser chiquitos, los puedo menospreciar. Los tumores pueden tener ganglios cercanos, los puedo menospreciar por su tamaño y pueden estar metabólicamente activos. Y así como yo puedo tener tumores enormes después de recibir tratamientos, como los linfomas, por ejemplo, donde la enfermedad, la condición física del paciente mejora, completó ciclos de tratamiento, pero yo sigo viendo en la tomografía una masa. ¿Cómo sé que esa masa es solamente una cicatriz o es un tejido activo? Pues le hago un estudio de metabólico. Y en el metabólico me va a salir de que esa masa pues no está activa. Entonces, es un tipo de estudio útil y dentro de los más utilizados dentro de los métodos diagnósticos, pero obviamente costoso por su tiempo. La evasión del sistema inmune. Nosotros aquí tenemos la interacción entre una célula tumoral y la célula de los linfocitos. La célula tumoral y los linfocitos están en una interacción dentro del microambiente tumoral que se ha denominado inmunoemisión. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la forma en que mi sistema inmune reconoce que hay algo que está creciendo anormal en el cuerpo, no lo hace como que a distancia. No es que mis células del sistema inmune dentro de vasos linfáticos van dando vueltas por la axila y a la distancia reconocen que hay una lesión en la mama. Tienen que llegar hasta el sitio tumoral. Las células del sistema inmune tienen que entrar en contacto con enlaces con la célula tumoral. Ese entrar en contacto quiere decir pues, los complejos de reconocimiento, el complejo de su compatibilidad, mi sistema inmune innato que puede detectar rápidamente que esas células no pertenecen a mi cuerpo y comienzo a activar una reacción inmune rápida a través de natural killers citotóxicos y destruyen y matan a esas células. O puedo demorarme y hacer un reconocimiento un poco más lento, pero más dirigido y programado, donde incluso tomo información de esa célula tumoral para generar anticuerpos, activo macrófagos, activo a los TG y desarrollo nuestras armas que son nuestros anticuerpos que van a atacar directamente esta célula tumoral con la información que recibiste. Una acción del sistema inmune humoral. Pero, ¿qué quiere decir? Todas estas interacciones están en relación, o sea, me estoy dando la mano con la célula tumoral. Si yo me doy y me mantengo en reconocimiento, ¿qué va a pasar después de atacar a las células tumorales? Si es que esas células del sistema inmune se mantienen activas, van a seguir atacando hasta mis propias células. O sea, quiere decir que necesito tener puntos de control inmune. Y esos puntos de control inmune quiere decir que me tengo que dar la mano por un bracito que me diga ya detente, inhíbete, el sistema inmune ya controla. Entonces, si es que la célula tumoral dentro de todo este vaivén y ciclos en cada mutación, en cada activación, en cada fase de reconocimiento y exposición a mis células, se le da por desarrollar mucho bracito inhibidor, pues voy a entrar en una fase que se llama escape. O sea, quiere decir, voy a evadir el sistema inmune porque he desarrollado y he mutado la generación de receptores y enlaces que van a inhibir a mi sistema inmune. Las expreso dentro de la membrana de la célula tumoral. Si es que estamos en esta etapa que está también dentro de los conceptos de senescencia, podría entrar en una etapa de equilibrio donde sé que la célula tumoral está ahí presente y sé que mi sistema inmune está activo y no crece. Está ahí presente y no crece y se puede mantener así mucho tiempo.
o puedo entrar en una fase de mucha activación, de mucha capacidad de que mis células, mis soldaditos actúan y matan a estas células, pues voy a entrar en una fase de eliminación. 51. Entonces, como hemos visto, 5-1. se está entendiendo, se está tratando de, con todos estos conceptos, entender cuáles son estas características en global de esta célula tumoral, por la cual la hace sobrevivir a tantas cosas y a tantos mecanismos de control que están ocurriendo en mi cuerpo. Y eso permite que también yo pueda desarrollar acciones terapéuticas, oportunidades de desarrollar acciones de control de esos enlaces de inhibición inmune, inhibidores, por ejemplo, de los supresores, de los evadores, de los supresores tumorales, o estabilizadores, de inhibidores de las vías de señalización o alterar el receptor que está desencadenando todos los mensajes, controlar, por ejemplo, la glucólisis, o inhibidores de esos controladores. Si hay un daño genético, pues reparadores del daño genético, inhibidores de los factores de crecimiento del endotelio vascular. Tengo oportunidad de utilizar herramientas de control en muchas de estas partes, ¿no? De estas zonas. Entonces, ¿y qué hemos visto en el año 2022? Las nuevas dimensiones del cáncer, a través de estos 4 agregados, el desbloqueo de la plasticidad fenotípica. ¿Qué quiere decir? Que se supone que yo tengo que entrar en un camino de diferenciación. O sea, tengo un progenitor que se divide en una célula sana y esta es la sana, normalmente diferencial. Pero si yo entro en una desdiferenciación, o sea, esta célula que va a ser la sana va a desarrollar un cáncer parecido a esta. Pero en la forma en que más vaya desdiferenciándose, hasta incluso puede adoptar una maduración de reconvertirse en otra estructura. Puedo hacer la transformación de células epiteliales en mesenquimatosas. Porque mi célula de tumor epitelial necesita las mesenquimatosas para generar más vías de señalización para que le ayuden a proliferar y hacer metástasis. Pues se programó para que ya no internamente, sino ahora se me da la gana de hacerlas desdiferenciadas para que me den esos soportes de estos factores de crecimiento, estas vías de señalización o de moduladores externos. La reprogramación epigenética no mutacional, pues nuestro ADN está, la verdad, con todas las exposiciones que tenemos es muy inestable. Aquí entran mucho los conceptos de epigenética. 2 personas que sean gemelos y que desarrollan cáncer no van a desarrollar el mismo tipo de cáncer. O sea, tenemos una variabilidad muy grande. Esa reprogramación, pues justamente está involucrada también en esa plasticidad que tenemos de estar desarrollando desdiferenciaciones dirigidas. El microbioma. Justamente el efecto y conocer que hay microambientes bacterianos y de otros microorganismos en nuestro cuerpo, que cohabitan en nuestro cuerpo, puede ser también un factor de generación del crecimiento tumoral. Por ejemplo, el colon. Si es que el colon del peruano, del AMDE, es ancho y largo, el material fecal va a demorar en salir, y mientras más está pasando y expuesto a la superficie de la mucosa, va a generar daño inflamatorio, generado justamente por las bacterias que están cohabitando. Normalmente deberíamos tener una evacuación diaria, pero hay personas que lo hacen cada 4 días. Entonces tenemos 4 días por 4 de exposición a estos procesos inflamatorios. Y no solamente en cáncer, este tema de los microbiomas es muy interesante porque también puede generar facilidad en que muchas personas desarrollen, por ejemplo, Alzheimer por un microbioma alterado en colon, procesos neurodegenerativos. Hay otras enfermedades autoinmunes relacionadas con el microbioma. Los ecosistemas creados por bacterias y otros hongos corrísimos. Células senescentes. Está dentro de nuestros conceptos clásicos, pero habíamos pensado que efectivamente de una forma irreversible. Pero se ha visto que no, de hecho, esta senescencia puede ser llevada en condiciones incluidas el estrés microambiental, la privación de nutrientes o daño del ADN, pero
pueden estar presentes y dormidas y despertar en algún momento. Y ese es el concepto clave de la resistencia hormonal que se tiene en las pacientes con cáncer de mama del grupo hormonal, receptor hormonal positivo. Hay tumores en los cuales yo le tengo mucho temor, después de haberlos llevado a una curación, de que nos regrese la enfermedad, y les hago seguimientos muy cercanos durante los 2 o 3 primeros años. Pero en cáncer de mama hormonal tengo que seguirlas hasta por unos 10 años, porque tenemos células que pueden estar dormidas todo ese tiempo y generar de forma silenciosa la resistencia a todos los tratamientos o a todas las exposiciones que haya tenido. Y después volver a aparecer. De hecho, la frecuencia de aparición de recurrencias en cáncer de mama hormonal es muy lejana. Entonces, cuando nos pregunten, y les pregunten a ustedes, doctor, ¿pero por qué me dio el cáncer si me volví vieja? Y es que me pasó electricidad, y es que, no sé, o sea, miles de cosas que las personas tratamos de darle una explicación a qué está pasando con esta enfermedad. Como están viendo, es una enfermedad, pero que no tiene un factor. Y de hecho, estos son los que conocemos ahora. Y probablemente de acá a unos 10 años le agreguemos 4 años más de la información que nosotros vayamos descubriendo de qué sucede para tratar de entender cuáles son los factores y condiciones de que una célula sana se convierta en una maligna y de que sobreviva siendo maligna. Entonces, estos hallmarks están bastante amplios por ahora. Esto es un ejemplo de justamente un estudio de huesos, un estudio metabólico que busca descubrir y determinar dónde hay lesiones. Esto es otro ejemplo de ese estudio del PET scan. Hay una utilidad en el tema del conocimiento de estos conceptos, aunque parezcan así un poco entendibles, pues hay una utilidad. Entonces, el acúmulo, no solo de uno, sino de varios de estos, pero no de todos a la vez. O sea, hay tumores que no van a necesariamente desarrollar la expresión o el sello característico de todos estos vistos, sino el acúmulo de algunos de ellos me van a desarrollar la característica del tumor que puedo estar presente. Y bueno, y acá tenemos una analogía un poco más simple de los conceptos que corresponden a estos hallmarks. Muy bien. Para que tengan tiempo y no se alejen. Mañana vamos a continuar. Continuamos con oncogénesis y genes supresores, que son conceptos generales. Estas 2 clases son de conceptos teóricos, pero que tienen cierta aplicabilidad y entendimiento de lo que está sucediendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya pueden ir.